Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar. Como os ha anticipado Juan Manuel, lo que vamos a hacer es hacer un overview de en qué consiste nuestra herramienta, en qué consiste QOSER, y luego vamos a centrarnos en el módulo que queremos enseñaros hoy, ¿vale? El módulo de QOSER OCR integrado con nuestras facturas, con Navision y con flujos de trabajo, ¿vale? Antes de empezar, bueno, pues os quiero explicar un poquito qué es la herramienta y en qué consiste, ¿vale? Para ello, lo que os quiero decir es que nuestra herramienta está desarrollada bajo plataforma SharePoint. SharePoint es una plataforma web de colaboración empresarial de Microsoft, ¿vale? Que va a permitir a las personas de nuestra organización trabajar de una forma muy eficiente y en todo momento conectada y colaborando entre ellos, ¿vale? Esto va a hacer que la productividad de nuestra empresa siempre crezca. Nuestro producto, que se llama QOSER, es una solución de colaboración que hemos desarrollado nosotros, hemos desarrollado QOSER y está bajo plataforma SharePoint. QOSER nos ofrece funcionalidad de diferentes ámbitos, ¿vale? Tenemos dos grandes bloques, el área de gestión documental, con muchos módulos que ahora os voy a nombrar, y hoy nos vamos a centrar en el módulo de gestión documental de facturas, y módulos de gestión de procesos, ¿vale? Cuando hablamos de gestión documental en una empresa, es una palabra que utilizamos muy a menudo y muy fácilmente, pero la necesidad de gestión documental en una empresa siempre es diferente dependiendo de la organización. Hay empresas que necesitan gestión documental porque necesitan tener una intranet corporativa donde publicar documentación que afecta a todos los empleados, o una intranet departamental con documentación más privada para que cada uno de los departamentos tenga su espacio de colaboración y puedan compartir esa información, o gestión documental asociada a los proyectos que realizamos en la empresa, ya sean internos o sean a clientes, o gestión documental de facturas, pedidos o albaranes, tanto de compra y venta, que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Asociada a toda la parte de gestión de procesos, lo que nos ofrece QOSER es funcionalidad que nos va a ayudar a trabajar en diferentes ámbitos. Ámbitos como puede ser calidad, medio ambiente, prevención de riesgos, o toda la parte de gestión de proveedores o gestión de recursos humanos. Vamos a ver una serie de características generales a todo el producto, ¿vale? QOSER es una solución de colaboración que permite compartir información, documentación y toda la parte de colaboración entre personas. Y una de las características más importantes es que es de diseño modular. Esto significa que ahora vais a ver una pantalla inicial donde vais a ver todos los módulos que componen la herramienta, pero cada uno de ellos funciona de manera independiente, puede funcionar de manera independiente. Entonces, si la necesidad de la empresa en este momento es tener una gestión de facturas, pedidos albaranes integrada con nuestro OCR, pues eso es lo que vamos a adquirir. Si el día de mañana necesitamos un módulo de recursos humanos, como puede ser gestión de vacaciones, o un módulo de calidad, como no conformidades, acciones correctivas, pues lo podemos ir añadiendo, ¿vale? La facilidad de uso de la herramienta es altísima. O sea, estamos hablando de que en un curso de 4 o 5 horas el usuario final es capaz de manejar cualquiera de estos módulos, ¿vale? La herramienta, todos los módulos tienen el mismo diseño, por lo tanto esto ayuda a que luego el usuario final las pueda utilizar de una manera muy rápida y muy eficiente en poco tiempo. Muchos de los módulos de la parte de gestión de procesos ya tienen flujos de trabajo implementados, ¿vale? Y están implementados de la manera que requiere cada módulo, es decir, en el ámbito, por ejemplo, de calidad, pues la norma nos indica que los documentos del ámbito de calidad, medio ambiente y prevención hay que elaborarlos, revisarlos, aprobarlos, crear nuevas revisiones, o una no conformidad se identifica, se analiza y se cierra, ¿vale? O las acciones correctivas, hay unos perfiles implicados que hay que ir pasando por diferentes fases, o por ejemplo en recursos humanos, pues que la gestión de vacaciones tenga hasta 3 posibles pasos de aprobación de esas solicitudes que realizamos los empleados. Pues estos flujos de trabajo están ya implementados en la herramienta. Además, estos flujos de trabajo darán la seguridad automáticamente a toda esa documentación. En el caso, por ejemplo, del workflow de facturas, pues implementaremos el flujo de trabajo necesario para vuestra organización, ya sea por importe, que dependa del importe requiera de unas validaciones, o que dependa del departamento de la factura, ¿vale? En todo momento la herramienta también codifica los documentos automáticamente, tiene control de versiones, configuración de alarmas para que llegada a una fecha de vencimiento nos avise vía correo electrónico, trazabilidad de los documentos para poder navegar entre unos y otros que tengan relación y, por supuesto, por ser plataforma SharePoint, tiene una serie de características, que es que el usuario final
accede vía web, es decir, no tiene que tener nada instalado en su PC, simplemente con tener un explorador de última generación, Internet Explorer, Mozilla Firefox es suficiente. Está integrado con el directorio activo, lo que significa que es cuando nos logamos por la mañana en nuestro ordenador, cuando arrancamos la herramienta ya detecta qué usuarios somos, ¿vale? Y por ser plataforma Microsoft, pues tiene toda la serie de integraciones con Outlook, Office o con cualquier RP que tengáis vía servicios web. Por supuesto, dispone de potentes buscadores de información. Aquí vemos un gráfico donde vemos todos los ámbitos que cubre QoShare, ¿vale? Pero lo vamos a ver mucho mejor en la siguiente pantalla, donde vais a ver muy claramente los dos grandes bloques que os indicaba. Este bloque primero hace referencia al área de gestión documental, con módulos como una intranet corporativa o intranet departamental, gestión documental asociada a proyectos o a obras, dependiendo de nuestra organización, gestión documental de facturas, un CRM. Y lo que os comentaba antes, en el bloque de gestión de procesos tenemos tres grandes bloques. Módulos del área de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, como vemos aquí, gestión de la documentación, no conformidades, acciones, auditorías, reclamaciones, gestión de equipos, gestión de registros, ¿vale? O toda la parte de proveedores, donde vamos a poder llevar toda la gestión documental y las acciones que realizamos con nuestros proveedores, su gestión de incidencias, su evaluación inicial para ver si podemos empezar a trabajar con ellos y cumplen nuestros requisitos a través de unas encuestas, o su homologación periódica, que dependiendo del número de incidencias que han tenido y de la categorización de esas incidencias, nos proponen una categoría que nos indican si ese proveedor podemos seguir comprándole ese producto en concreto. Incluso lo podemos integrar con el RP para que ese proveedor se bloquee los pedidos de compra si no ha pasado la homologación, ¿vale? Los módulos de recursos humanos, los módulos que los componen es el módulo de gestión de la organización para dar de alta la estructura organizativa interna, gestión documental de empleados, gestión de la formación para llevar la gestión curricular y toda la gestión de la formación, los programas de formación, sus acciones formativas, cuestionarios, fichas de aprovechamiento de todos los empleados de nuestra organización, gestión de vacaciones, gestión de ausencias, gestión de permisos retribuidos, ¿vale? En el módulo que nos vamos a centrar hoy, y para ello os voy a pasar a David, que es el especialista en este módulo, es el módulo de gestión documental de facturas integrado con OCR. Entonces, yo sin entretenerme mucho más, os voy a pasar con él, ¿vale? Buenos días. Bien. Hola, buenos días. Yo soy David Fernández y bueno, os voy a enseñar la parte de gestión de facturas con digitalización y OCR, ¿vale? Entonces, pues bueno, Vanessa nos ha estado comentando un poco las características de QoShare en cuanto a esa gestión documental y, pues bueno, estas características, poder aprovechar estas características, en concreto, pues la administración, la clasificación de los documentos, la búsqueda de estos documentos, la aplicación de flujos de trabajo, en determinados escenarios, pues puede requerir un trabajo a la hora de cargar la documentación que recibimos. Podemos pensar, por ejemplo, en escenarios en los cuales recibamos facturas de compra, ¿vale? Cuando podemos recibir pues, un gran volumen de facturas de compra o contratos o realmente cualquier otro tipo de documento cuyo volumen de documentación pues, nos podría exigir introducir uno a uno estos documentos en el sistema de gestión documental, clasificar esta información, es decir, extraer esos datos de estos documentos para clasificarlos correctamente, ¿vale? Y después poder aplicar estos flujos de trabajo. Entonces, el módulo que os voy a enseñar es el módulo de OCR, ¿vale? QoShare OCR, que lo que nos va a permitir es, pues básicamente, tres características importantes. Una característica es poder digitalizar la documentación que recibimos en formato papel, ¿vale? Generando documentos en formato PDF con capacidad de búsqueda. Es decir, la propia plataforma, el propio módulo de QoShare OCR nos va a permitir generar un OCR full text a la documentación que podamos recibir en formato papel, ¿vale? Con lo cual pasamos a tener el documento en un formato buscable. Otra característica es que, bueno, que en el propio proceso de digitalización de la documentación, ¿vale? Podemos extraer determinada información que nos va a permitir clasificar los documentos y subirlos a las bibliotecas dentro de QoShare, del módulo de gestión documental de QoShare, las bibliotecas adecuadas con los metadatos o las propiedades de estos documentos adecuadas, pues consiguiendo una clasificación automática dentro de esta gestión documental.
Y por último, pues una de las grandes ventajas de esta digitalización automatizada también es la incorporación de esa integración con plataformas externas, como puede ser pues habitualmente contra nuestro ERP, Dynamics NAV o Dynamics AX, o en general pues con cualquier plataforma externa. Bien, pues como os comentaba antes, este tipo de características son muy importantes cuando el volumen de información es muy grande y pues en muchas ocasiones encontramos este escenario con las facturas de compra. Por esa razón estamos adaptando un poco la demo a este tipo de documentos, ¿vale? Pero siempre que tener en cuenta que nos podría valer para cualquier tipo de documentación. Bien, para poder comprender y poder examinar las características y funcionalidad que nos va a proporcionar el módulo de OCR, de QOSER, pues vamos a ver un par de diagramas que nos va a representar, por una parte, la arquitectura o las aplicaciones que conforman QOSER OCR y, por otra parte, el flujo de procesamiento de los documentos que van a ser recibidos o van a entrar dentro de la gestión documental. Bien. QOSER OCR es pues un módulo que está compuesto por un conjunto de aplicaciones, ¿vale? La principal aplicación de QOSER OCR es el servidor de QOSER OCR. El servidor es un servicio que está procesando la documentación que recibe en todo momento. Esta documentación, pues el principal repositorio va a ser QOSER sobre plataforma SharePoint. Bien, ¿de dónde recibe la información? ¿De dónde recibe los documentos del servicio de QOSER? Pues los va a recibir de los orígenes de documentación. Vamos a ver que QOSER OCR tiene dos sistemas de entrada de documentos. Un sistema es los orígenes de documentación, que podemos ver fácilmente pues, como directorios compartidos en la red, ¿no? Unidades de red, que podemos utilizar estos directorios como bandeja de entrada para el servicio de QOSER, ¿vale? Por tanto, QOSER OCR va a estar monitorizando de alguna forma estos orígenes de documentación. Por otra parte, todas las acciones que van a ser realizadas sobre cada documento, pues es necesario una configuración, ¿no? Es necesario especificar sobre cada tipo de documento qué información necesitamos extraer o qué características de reconocimiento necesitamos aplicar o pues qué enrutamiento se va a seguir para subirlo o volcarlo a la plataforma de gestión documental. Es decir, en algún momento tendremos que especificar si es un contrato, pues tendrá que ir a la biblioteca de contratos, si es una factura de compra, tendrá que ir a la biblioteca de facturas de compra. Toda esta configuración se realiza en QOSER OCR Designer, el componente de diseño. ¿Vale? Soportando esta estructura tenemos una base de datos de configuración. Y el otro elemento fundamental dentro de QOSER OCR es la herramienta de captura. Es una herramienta diseñada pues, para funcionar en un entorno de escritorio, donde podemos tener nuestro escáner pues, con la labor de digitalizar pues, la documentación. Este es el otro sistema de entrada de documentos, a través de un escáner o a través de archivos ya digitalizados, ¿vale? Entonces, vemos que tenemos el formato directo, el formato de entrada directo de documentación a través de QOSER OCR Capture o la entrada de documentación automatizada a través de los orígenes de documentación. Bien, QOSER OCR pues, Capture nos permite además pues una carga de documentación de forma independiente al servicio. En este caso, pues como el OCR se está procesando en el servicio, pues no procesaría ningún OCR, sino que subiría directamente a la plataforma de gestión documental. Bien. Ya entrando en lo que es el procesamiento de documentos, el procesamiento de documentos sigue un flujo de actividades donde la primera actividad es la adquisición, ¿vale? En la adquisición representa la entrada de los documentos en este procesamiento de documentos, ¿vale? Pueden ser documentos pues, en un formato imagen o formato PDF. Y los documentos, pues como hemos dicho, puede ser una entrada directa desde QOSER OCR Capture o puede ser una entrada automatizada a través de estos orígenes de documentos. Bien, una vez se ha adquirido el documento, ese documento entra a una cola de procesamiento y se procede al reconocimiento. En la fase de reconocimiento, lo que vamos a hacer es la extracción de la información, ¿vale?
como comentamos antes, en Q0CR Designer es donde especificamos pues, qué información se va a extraer y cómo la vamos a identificar, ¿verdad? Pues en esta fase de reconocimiento se realiza esa función, extracción de información, el OCR Full Text, que lo podemos habilitar o no, y, por otra parte, la optimización de documentos. ¿Vale? Optimización de documentos, pues pensemos en una digitalización de documentos en formato papel, pues que nos puede venir el papel pues un poco girado, nos puede venir arrugado, nos puede venir con cierta suciedad o papel con mala calidad, pues todas estas labores de optimización del documento se realizarían en la fase de reconocimiento. Posteriormente a la fase de reconocimiento podemos aplicar una fase de validación en la cual se intenta validar, según las condiciones que nosotros podamos configurar, podemos validar la información que hemos estado extrayendo. Por ejemplo, el caso más habitual, si seguimos el ejemplo de las facturas de compra, pues una función de validación, una regla de validación, podría ser comprobar que el total de la factura pues, coincide con la base imponible más el IVA, ¿verdad? Pues eso podría ser una regla de validación para confirmarnos si la información está correctamente leída y confirmarnos si el documento está correctamente formateado, ¿no? Y por último tendríamos una fase de publicación. La fase de publicación es la fase en la cual ya se genera el documento en un formato PDF buscable y se realiza esta carga de este documento en el repositorio adecuado, en la ubicación adecuada dentro del sistema de gestión documental, ¿vale? Como nos comentó Vanessa, pues podemos tener el módulo de facturas, donde pues tendremos las facturas de proveedores, los albaranes de proveedores, por ejemplo. Entonces, en este caso, en función del tipo de documento y en función incluso de cualquier dato contenido dentro del documento, vamos a poder subir este documento a una biblioteca u otra con una carga de metadatos como la podamos necesitar. Bien, entre todas estas fases tenemos la posibilidad de ejecución de determinadas acciones. Son las acciones o conectores de Q0CR. Estas acciones, pues habitualmente, lo podemos ver como una integración con sistemas externos. Por ejemplo, pues si estamos subiendo una factura de compra, pues nos puede interesar llevar esta factura de compra o llevar los datos extraídos de esta factura de compra a nuestro ERP, como por ejemplo pues Dynamics NAV o Dynamics AX. Esta función de carga, esta posibilidad de integración con el ERP, pues puede ser entre cualquiera de estas fases. Es decir, podemos pensar que sí, la publicación, después de la publicación podemos subir los datos de la factura, pero nos podría, por ejemplo, interesar previa publicación, pues, por ejemplo, verificar si la factura que nos ha llegado, que estamos digitalizando, ya había entrado en un proceso anterior, ¿no? Es decir, podríamos lanzar validaciones y ejecuciones de acción e integración entre cualquiera de estas fases. Bien, a toda esta composición, a toda esta configuración es lo que llamamos el perfil de Q0CR, ¿vale? Y el perfil de Q0CR es el objeto resultante de la herramienta de diseño, ¿vale? De Q0 Designer. Bien, pues vamos a ver directamente Q0 Designer, ¿vale? Para entender más fácilmente la funcionalidad de Q0 Designer, vamos a explicar un poco el contexto en el cual se va a ejecutar. Por aquí tenemos ya abierto el portal de gestión documental y vemos que el módulo de facturas, ¿vale?, tiene pues, distintos contenidos, entre ellos podemos tener facturas de proveedores, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, las facturas de proveedores que se han cargado anteriormente, estos son facturas que ya están cargadas, o, por ejemplo, albaranes de proveedores, ¿vale? Los albaranes que se han ido cargando a lo largo del tiempo. Bueno, en este caso, pues, al ser una plataforma de demo, tenemos muy poquita documentación, ¿vale? Pues por aquí tendríamos toda la documentación que vamos procesando. Y por otra parte, podemos tener nuestro ERP. En este caso, nuestro ERP, ¿vale?, con el que vamos a hacer esta demostración, es Dynamics NAV, donde tenemos un módulo, Q0CR, pues con dos listas, una lista de facturas y una lista de albaranes. Bien,
que las tenemos de momento, pues las tenemos sin ningún tipo de información. Habitualmente, este tipo de listas de facturas y de albaranes, de información que procede del proceso de OCR, son listas, digamos, bandeja de entrada de información procedente de QSER OCR. Es decir, una factura normalmente que se recibe a partir de QSER OCR llega a esta bandeja y en esta bandeja tenemos un proceso de conversión de esta factura a una factura real dentro de Dynamics NAV. ¿Vale? Con lo cual nos va a permitir, desde este listado, nos va a permitir revisar, corregir si es necesario o realizar las comprobaciones que necesitemos antes de que entre en el ciclo de facturación normal de Dynamics NAV. Bien. Abrimos la herramienta de diseño, puede ser OCR Designer. Bien, y lo primero que hacemos es, nos vamos a conectar al servicio de QSER. Bien, en este caso estamos viendo pues, que tenemos una serie de perfiles, estos perfiles que comentábamos antes, esta configuración, todas las acciones y todas esas personalizaciones que se va a hacer por cada tipo de documento. Pues en este caso tenemos unas cuantas, las de alta. Por ejemplo, tenemos una factura, pues imaginemos que recibimos facturas de un proveedor llamado Contoso, ¿vale? Donde tenemos una configuración de las distintas fases, como estamos viendo, ¿vale? Donde tenemos la fase de adquisición, reconocimiento, validación y publicación. Y tras esta fase de publicación hemos incorporado una fase de interconexión a NAV. Este perfil configura una plantilla, ¿vale? Aquí estamos viendo una plantilla de ejemplo, ¿vale? Voy a quitar para que se vea mejor la parte de zoom, ¿vale? Vemos una plantilla de ejemplo de este proveedor, donde tenemos pues, determinadas zonas, espacios, donde vamos a recoger información. Por ejemplo, aquí estamos viendo el número de factura, ¿vale? Lo tenemos identificado por aquí, número de factura, con una serie de propiedades, una serie de características que nos van a mejorar el reconocimiento de este texto. En este caso, por ejemplo, tenemos la fecha de la factura, el importe total lo tendríamos por aquí abajo, ¿vale? Una fecha de vencimiento. Podremos reconocer dentro de esta factura la información que necesitemos, ¿vale? Creación de campos, pues realmente la creación de campos sobre una factura es tan sencillo como indicar el área que recoge la información que nosotros necesitemos y asignarle un nombre para después poder vincularlo a cualquier proceso dentro de ese flujo de procesamiento de documentos. Bien, por ejemplo, pues esto podría ser dirección, ¿vale? Bien. Ya dentro de lo que es la propia configuración del flujo de procesamiento, podemos aplicar configuraciones a cada una de estas fases. Por ejemplo, en la fase de adquisición, ¿vale? Aquí lo que le estamos indicando es cuál es el origen de documentos. Puede ser un directorio dentro de una unidad de red, por ejemplo, ¿vale? Caso habitual, pues muchas organizaciones, en lugar de tener un escáner de sobremesa, tienen un escáner multifuncional, ¿verdad? Un escáner, pues, escáner departamental, donde podemos tener configurados una serie de destinos, una serie de perfiles o carpetas donde vamos a digitalizar la información, los documentos, y en el momento de digitalizar podemos seleccionar pues, a qué carpeta queremos digitalizar, ¿verdad? Lo que nos permite QSER OCR Server es configurar estos directorios para que automáticamente pues nos lleve la información, los documentos que están siendo volcados a estos directorios para su procesamiento sobre los perfiles correspondientes. ¿Qué ocurre? Que podemos tener un directorio de documentación, un origen de documentos, al cual se vuelquen documentos, por ejemplo, de distintos proveedores. En este caso podríamos estar volcando facturas del proveedor Contoso y podríamos estar volcando facturas, por ejemplo, del proveedor Tuonés. ¿Vale? Entonces, tiene que haber algún sistema
Es decir, pues ser OCR debe de permitir, de alguna forma, determinar qué perfil es el adecuado a cada tipo de documento, ¿vale? Porque cada tipo de documento va a poder tener su propia plantilla. No nos va a servir la misma plantilla para todos los tipos de documentos. En ese caso, es necesario aplicar una estrategia de detección de perfil, ¿vale? Por aquí estamos visualizando la forma de configurar, ¿vale?, la detección de perfil. Tenemos dos sistemas, un sistema básico de detección de perfil basado en la estructura del documento y un algoritmo de detección avanzado, ¿vale?, que se basa en zonas de referencia. Bien, es decir, en esta fase de adquisición lo único que tendríamos que configurar es, pues, el origen, el cual va a ir asociado a este perfil, y si necesitamos un tipo de detección de perfiles o no lo necesitamos. Bien, una vez se realiza la fase de adquisición, ¿vale?, procederíamos con el reconocimiento. El reconocimiento, que también tiene su propia configuración, ¿vale?, vamos a poder configurar, pues, determinadas propiedades que nos van a mejorar pues el proceso de OCR. Podremos habilitar, por ejemplo, el OCR Full Test. Podremos incluso especificar, pues, el idioma predeterminado en el cual está el documento, ¿vale? Aquí hay algunos de los más habituales, pero bueno, podría ser esto fácilmente ampliable. Hay que tener en cuenta que esto es importante, el idioma, porque pues bueno, los sistemas de OCR nos basamos muchas veces en los diccionarios para mejorar la calidad del OCR, ¿vale? La calidad de los resultados se basa muchas veces en el diccionario. Entonces, pues es importante tener esto correctamente configurado. Bien, también nos va a permitir establecer, pues, la tipografía, por ejemplo, predeterminada dentro del documento, ¿vale? Lo habitual, pues, será normal o tipografía tipo máquina de escribir, para mejorar también esta calidad del OCR. Y por otra parte, pues bueno, vamos a tener otro tipo de características, pues, que nos van a eliminar, por ejemplo, manchas o suciedad dentro del documento, o pues mejoras de pues, detección de las imágenes y textura de fondo, para evitar que un dibujo que tenga el papel en el fondo, pues, nos pueda estar interfiriendo en la detección del texto. Bien. También tenemos la posibilidad de activar la detección automática de códigos de barras, ¿vale? Es decir, detección automática de código de barras, independientemente de dónde se encuentre este código de barras, vamos a poder leerlo, ¿de acuerdo? Y dentro del reconocimiento tenemos la posibilidad también de realizar los ajustes de plantilla. Hemos visto antes que la plantilla se basa en unas zonas determinadas dentro del documento, ¿verdad? Estas zonas pues ocupan una posición determinada. Entonces es fácil pensar qué ocurriría si cuando metemos el documento en un escáner, pues no entra perfectamente alineado, o el escáner, en ocasiones ocurre, aplica un cierto factor de ampliación o reducción dentro del documento, ¿vale? Es necesario, para poder ajustar este encaje de zonas dentro de la plantilla, es necesario aplicar determinados ajustes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podríamos habilitar un ajuste de escalado, ¿sí?, para evitar este problema o esta corrección de factor de crecimiento del documento, y un ajuste de traslación, ¿vale?, con unos máximos permitidos, donde nos va a permitir pues solventar estos problemas de desplazamiento horizontal o vertical que podamos tener con la introducción del papel en un escáner. Bien, una vez se pasa la fase de reconocimiento, podemos habilitar la fase de validación, ¿vale? La fase de validación es una fase en la cual podemos configurar esas reglas que comentábamos antes, ¿vale? Cuando decíamos, pues, el importe total de la factura, pues, debe ser igual a la base imponible más el IVA, ¿vale? Son reglas que nos van a permitir, pues, confirmar que la introducción de los datos sea correcta. Entonces, en este caso podríamos aplicar expresiones basadas, ¿vale? Aquí tenemos un editor de expresiones que nos va a permitir aplicar expresiones basadas, pues, por ejemplo, pues, en las zonas que hemos leído de la factura, ¿vale? Por ejemplo, la fecha de la factura, pues, tiene que ser, pues, mayor a 1 de enero de 2015, por ejemplo. Pues podríamos aplicar este tipo de reglas. Bien, ¿dónde vemos
¿Dónde vemos si la regla ha fallado o no? Es decir, evidentemente, si podemos establecer una respuesta a esta regla, es decir, si no se cumple la regla, podríamos generar un error, es decir, este documento no puede entrar porque aquí hay algo que no se ha leído correctamente, o el documento no es correcto, o no deberíamos haber recibido este documento, o se ha producido un error en la digitalización o el escaneo. Cualquier problema que podamos tener lo podemos detectar y podemos responder a ese problema. O, que puede ser muy interesante también, la opción de requerir una revisión. Y aquí es donde conectamos también con la parte de Coursera OCR Capture. En Coursera OCR Capture tenemos tanto comentamos antes que OCR Capture es la herramienta de escritorio conectada a nuestro escáner de sobremesa, que podemos utilizar para digitalizar, para mandar estos documentos digitalizados al servicio de Coursera. Y esa es la parte de captura de documentos. Coursera OCR Capture tiene otra modalidad, otro modo de funcionamiento, que es la revisión de documentos. La revisión de documentos que pues lo que nos va a permitir es examinar, si nos interesa, sobre determinados documentos, examinar qué documentos están entrando y qué información se está leyendo de estos documentos. Por si nos interesa, por ejemplo, pues aplicar algún tipo de corrección, aplicar algún tipo de revisión, introducción manual, si es necesario, en determinadas circunstancias, pues podremos habilitarlo. Por ejemplo, pues aquí podríamos decir, pues importe total incorrecto, ¿vale? Con una expresión, bueno, en este caso no estamos capturando la base, ¿vale? Pero tendríamos una expresión que fuera, donde la respuesta podría ser requerir revisión. Desde Coursera OCR Capture vamos a recibir la entrada de revisión, importe total incorrecto, cuando entre este documento. Bien. Por otra parte, podemos habilitar pues que independientemente del cumplimiento o no de la regla de validación, pues siempre nos pase por la revisión, ¿vale? Siempre, pues, para determinados tipos de documentos, quiero revisar antes de que continúe, ¿vale? Pues podemos habilitar esa revisión. Bien, y por último tendríamos la fase de publicación. En la fase de publicación, lo que le indicamos es la URL del sitio donde se va a volcar la documentación, ¿vale? En este caso, pues esta es la URL de los documentos, ¿vale? Documentos de factura de proveedores. Estamos diciendo que nos vuelque esta documentación que está digitalizando sobre esta biblioteca, la de facturas de proveedores. Bien. Esta posibilidad, la posibilidad de llevarlo a un sitio y a una biblioteca, facturas de proveedores, es algo que también puede ser configurable en función de la información reconocida. Es decir, podríamos, por ejemplo, facturas de proveedores, pues indicarle que el nombre de la biblioteca se reemplace por el resultado de una operación. Es decir, pues, por ejemplo, si el importe total es mayor a determinada cantidad, pues podríamos llevarlo a otra biblioteca distinta, por ejemplo. Es decir, aquí podremos aplicar la lógica que podamos necesitar. Bien, una vez especificamos la biblioteca sobre la cual se va a volcar la documentación, se realiza el mapeo de datos. El mapeo de campos, ¿vale? de la biblioteca va a consistir en asignar a las propiedades o metadatos de la biblioteca, pues en este caso nombre proveedor, importe con IVA, fecha de vencimiento, fecha factura y número de factura, ¿vale? Que proceden de la biblioteca, es decir, estas propiedades son las mismas propiedades que vemos en la biblioteca, ¿vale? Nombre proveedor, número de factura, importe con IVA, y asignamos directamente la información que hemos reconocido dentro del documento, ¿vale? Si os fijáis, mira, hace un momento incluimos la zona dirección, pues podríamos tenerla aquí también para poder subirla, si fuera necesario. Si tuviéramos un campo en SharePoint para llevar esa dirección. Bien. Por último, pues tendríamos opciones de exportación, el nombre del documento, pues si lo estamos digitalizando podemos querer asignarle un nombre específico, basado también en una expresión. Como veis, el editor de expresiones se utiliza en varios contextos dentro de este procesamiento del documento. Bien.
Y por último, después de la publicación, en este caso, de forma un poco apartada, porque son fases del procesamiento de documentos que son adicionales, son opcionales dentro de este procesamiento, hemos incluido una función, una integración con Dynamics NAV. Bien, en este caso, pues lo que nos interesa es llevar este documento que acabamos de reconocer, de procesar, de digitalizar, subir a la plataforma de gestión documental de Cursor, pues nos puede interesar llevar esta factura igualmente a nuestro NAV, a esta lista de facturas que veíamos por aquí, ¿vale? A esta lista de facturas. Bien. Pues en este caso el funcionamiento es bastante similar, es decir, está orientado para que el aprendizaje de esta aplicación sea lo más sencilla posible, ¿no? Entonces, en este caso vamos a disponer de una serie de métodos que podemos implementar en NAV y se va a realizar de la misma forma un mapeo de campos, de parámetros de esos métodos, ¿vale? Con zonas, ¿vale? O expresiones, ¿vale? Como por ejemplo aquí la URL del documento, expresiones que hemos reconocido o hemos generado a partir de la información reconocida. Bien. Pues vamos a lanzar un procesamiento. Vamos a probar con un documento para ver cuál sería el funcionamiento. ¿Vale? En este caso estamos hablando de una factura, que llamamos facturas con TOSO. Pues cogemos un documento cualquiera, vemos cuál es el procesamiento del documento, ha pasado por la fase de adquisición, ahora mismo está en reconocimiento, donde hace una extracción de contenidos. Pasa a la fase de publicación, es decir, en este momento ya ha extraído la información zonal que le hemos especificado. Está realizando la carga a SharePoint, ¿vale? Al módulo de OCR y también nos ha realizado la carga en NAV. Por aquí vemos el documento que estamos procesando, incluso podemos ver el texto que ha reconocido tras ese documento, ¿vale? Y podemos de la misma forma examinar pues la información que ha reconocido. Si nos fijamos, por ejemplo, en la fecha de factura, tenemos aquí la fecha de la factura, el número de factura, el importe que ha leído, etcétera. Hay que tener en cuenta que aunque podemos procesar el documento desde Cursor OCR Designer, esta funcionalidad podríamos decir que está a modo de testeo y desarrollo de los distintos perfiles. Es decir, no es lo habitual procesar documentos desde esta aplicación. Lo suyo será desde el servicio, como dijimos, a través de los orígenes de documentos o a través de Cursor OCR Capture. Bien. De la misma forma, pues podríamos tener para esta otra plantilla, vamos a ver otro caso distinto, ¿vale? Pues otra plantilla distinta con información. Como vemos, esta información pues, se encuentra ubicada en otras posiciones. Y pues por ejecutar también unos cuantos documentos, voy a lanzar este documento también. ¿Vale? Esta presentación en ejecución nos puede servir también muchas veces para comprobar si el documento que nos está entrando pues viene desplazado o encajan correctamente, ¿vale? Esto siempre podemos ampliarlo, encajan correctamente las zonas donde le hemos especificado dentro de la plantilla, ¿vale? Si lanzamos otro documento distinto, ¿vale? Siempre podemos examinar pues lo correcto o los ajustes necesarios que podría requerir este perfil. Vale, en este caso, pues bueno, son documentos que están muy bien formateados y por tanto, pues las zonas encajan muy bien. Si no, podría ser necesario habilitar estos ajustes de reconocimiento. Bien. También podemos ejecutar para después ver qué función tendría dentro del RP, pues por ejemplo, un albarán. ¿Vale? Vamos a lanzar algún albarán y ver que la relación entre los albaranes y las facturas puede realizarse sobre Dynamics NAV. Es decir, tenemos información de distintos documentos, ¿vale?
realizamos extracción de la información de distintos documentos y después, por ejemplo, en nuestro ERP podemos hacer esa vinculación basada en esta información reconocida de cada tipo de documento, podemos realizar esa vinculación entre los distintos documentos, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo que vamos a ver ahora mismo. Bien. Bueno, pues hemos lanzado unos cuantos documentos. Bien, y vamos a ver cómo nos estaría llevando esta información dentro de nuestra plataforma. Pues nos volvemos a la biblioteca Facturas de Proveedores. Y si nos fijamos, ahora tenemos pues, un proveedor QoNES con 2 facturas, con una información como fecha de factura, fecha de vencimiento, el nombre del proveedor, número de factura, el importe, que ha leído directamente del documento en papel. Aquí tenemos la del otro proveedor, que también lanzamos, que podemos abrir para examinar ese documento, ¿vale? Que de ese formato de imagen que recibimos de este proveedor, ¿vale? Por ejemplo, pues, podemos recibir un JPEG en un correo electrónico, pues bueno, de ese documento en imagen obtenemos un formato buscable, es un PDF buscable, sobre el cual se ha procesado el OCR, ¿vale? Con lo cual, si tenemos dentro de SharePoint habilitado la encriptación por contenido, podemos buscar cualquier documento por su propio contenido, no solamente por los metadatos que tenga el documento configurado. Y en albaranes de proveedores, pues deberíamos tener también los que hemos procesado, ¿vale? En este caso, pues tenemos estos dos albaranes, que son los que acabamos de procesar. De igual forma con su fecha de albarán, nombre de proveedor, el número de albarán, etc. Bien, si recordamos, hacíamos una integración con NAV sobre estas listas de facturas y albaranes. En el caso de las facturas, vemos que ahora mismo tenemos, un segundito, me pide conectarme. Vale. En este caso estamos viendo pues, las 3 facturas que hemos digitalizado, ¿vale? Estamos visualizando, por otra parte, el documento que no está en NAV, sino que está en SharePoint, es decir, está al mismo tiempo realizada la integración entre NAV y el portal de gestión documental, de Corsair, con lo cual nos va a permitir, al mismo tiempo, dentro de NAV, pues, revisar, por ejemplo, pues, el importe total de la factura, pues es el importe total, ¿vale? El número de factura es correcto, ¿vale? Podemos verlo de esta forma o podemos simplemente abrir dentro de SharePoint la ubicación de ese documento para poder acceder y poder trabajar con ese documento como necesitemos, ¿vale? En este caso lo hemos abierto dentro del propio navegador. O, por ejemplo, pues podemos realizar esa vinculación, como os comentábamos antes, de forma que los albaranes que hemos procesado y las facturas que hemos procesado están conectadas, ¿vale? Su información está vinculada. En este caso no tiene factura, o sea, no tiene albarán. Vamos a ver, no, este no va a tener. Bueno, tendríamos que procesar, a lo mejor me queda algún albarán por procesar. Procesar este otro albarán. ¿Vale? En cualquier caso, podemos ir a la lista de albaranes. Tenemos aquí dos albaranes. Vale, se ha procesado también este. Tendremos aquí el tercer albarán. Bien. No recuerdo exactamente qué factura es la que tenía albaranes. Pues posiblemente sea otra de las facturas. Vale, pues podríamos, por ejemplo, procesar, no sé qué facturas me quedan por procesar, me pones, pues puedo procesar estas otras. Bien. Bien, la historia está en que el albarán, tenemos este número de albarán, ¿vale? Y este albarán corresponde con el número de albarán de la plantilla que hemos leído en la plantilla de albaranes, ¿vale? El número de albarán. ¿Vale? A partir de ese dato podemos hacer esa vinculación, ese enganche.
Bien. Por último, bueno, en este caso no me ha reconocido porque el número de Albarán nos está llegando con un símbolo V barra, que una de dos, o desplazamos la zona, ¿vale? Lo vamos a ver más fácilmente, ¿vale? O desplazamos la zona para que no coja ese símbolo, o directamente le podemos aplicar máscaras a la información reconocida, ¿vale? Si, por ejemplo, reconocemos esta página y reconocemos esta zona, nos va a leer este contenido dentro de esa zona. Podríamos aplicar una máscara que nos eliminase todo menos los valores numéricos, que es lo que realmente me interesa capturar, ¿vale? En ese caso, reconocería exclusivamente el valor numérico. Bien. Y, por tanto, ahora sí podría, hacer ese enganche entre los dos tipos de documentos. Es decir, en ocasiones nos puede exigir una adaptación de la información, ¿vale? Y en cualquier caso tenemos la posibilidad de aplicar expresiones para corregir la información leída y adaptarla a nuestro RP. Es decir, no es necesario volcar la información tal cual está en el documento, sino que podemos procesar esa información dentro del documento para adaptarla como lo necesite, por ejemplo, Dynamics NV. Bien. La forma de extraer información, lo que hemos visto hasta ahora, es la extracción a partir de información zonal, información que se encuentra en una posición determinada dentro del documento. Pero hay ocasiones en las que esta información no ocupa una posición fija, sino que, pues bueno, por la condición del propio documento, puede estar en una posición variable. Un caso muy habitual es cuando, por ejemplo, tenemos pues, el importe total de la factura que aparece justo al final de las líneas de la factura, ¿vale? ¿Cómo podemos reconocer, si no sabemos exactamente cuántas líneas tiene la factura, pues cómo sabemos dónde cae ese importe total, ¿no? Bien, para solucionar este tipo de situaciones, lo que incorpora Coursera OCR es la posibilidad de definir patrones de búsqueda. Los patrones de búsqueda, para entenderlo fácilmente, pues realmente van a ser unas expresiones que nos permitan determinar el contenido con una estructura determinada. Es decir, por ejemplo, si tenemos un documento y queremos localizar nosotros mismos visualmente un documento, quiero saber dónde está una fecha o quiero saber dónde hay una dirección de correo electrónico, fácilmente podemos identificar ese tipo de datos. Una dirección de correo electrónico sabemos que va a ser, pues, por ejemplo, aquí, administración@unesps.com, ¿vale? Es decir, tenemos una expresión que simplemente con verla podemos determinar que eso es una dirección de correo electrónico, ¿vale? Ese tipo de reconocimiento que nosotros hacemos está implementado sobre Coursera OCR, ¿vale? A través de lo que serían los patrones de búsqueda. Los patrones de búsqueda, dentro de un perfil, se habilitaría de esta forma y nos permitiría pues, introducir, por ejemplo, un patrón email, donde el patrón email, ¿vale? Aquí sí que exigiría pues, un determinado conocimiento de cómo se realizarían estas expresiones, pero bueno, son expresiones que siguen unos estándares y que al final siempre es el mismo tipo de expresión. En este caso, por ejemplo, decimos pues, caracteres alfanuméricos, una arroba, con un conjunto de caracteres alfanuméricos, ¿vale? Donde puede estar el guión, el punto y finalizado en .com. Pues una forma un poco muy simplificada, ¿no? de cuál sería el patrón de una dirección de correo, ¿vale? Sería más complicado. Pero bien, nos puede servir para representar lo que sería un patrón. O más fácil, por ejemplo, pues una fecha que está en cualquier posición, podríamos decirle que es un valor numérico, o más bien dos valores numéricos para el formato de día, una barra, por ejemplo, esta es la misma forma de especificar dos valores numéricos para el mes, y, por ejemplo, pues una barra, 4 valores numéricos para el año. De esta forma me va a reconocer el campo fecha, una información de fecha, en cualquier posición del documento. No es necesario que le especifique una posición concreta, ¿vale? La forma de vincular esta información dentro de este procesamiento de documentos, pues es igual. Es decir, imaginemos, vamos a volver al caso del email,
¿vale? Donde tenemos texto, vamos a simplificarlo, texto, guiones y puntos. Bien, si nos venimos a cualquiera de las fases donde estemos utilizando esta información reconocida, ¿vale? Por ejemplo, en la validación, vamos a tener ahora una colección de patrones donde podemos utilizar el valor email reconocido. Hay que tener en cuenta que podemos encontrar una dirección de email o podemos encontrar N. Es decir, podemos encontrar bastantes direcciones de email, ¿vale? En ese caso podríamos devolver el valor para ese campo que nos pueda interesar. Bien, esto no quiero tampoco profundizar demasiado, es simplemente que veamos que existe la posibilidad de reconocer información no zonal, sino información que sabemos que se encuentra en el documento, pero que puede ocupar una posición pues arbitraria, ¿no? Bien. Bien, pues una vez tenemos realizado el flujo, podemos, como hemos visto, hemos incluido una función, por concretar un poco más lo que sería la integración con Dynamics, ¿vale? Comentábamos antes la posibilidad de que esta integración se realice entre las distintas fases, ¿vale? Incluir una operación de integración entre estas fases también es una tarea muy, muy sencilla. Imaginemos que lo que queremos hacer es verificar si esta factura pues, se encuentra o no ya cargada en NAV, ¿no? Podríamos, desde la fase que nosotros queramos, agregar una acción. A la hora de agregar la acción, pues por ejemplo, existe factura, ¿vale? Le llamamos así a esta expresión, a esta acción, que podemos ejecutar siempre o podemos ejecutar siempre que se cumpla determinada condición, es decir, también podríamos parametrizar la ejecución de estas acciones. Utilizaríamos, pues en este caso tenemos dos conectores, una Web Service General, una Dynamics NAV, pues utilizamos por ejemplo el conector de Dynamics NAV y configuraríamos la conexión a ese servidor de Dynamics. Bien, pues le indicamos los parámetros de conexión. Bien. Le podemos especificar a qué empresa queremos que vaya. Dentro de Dynamics NAV es un RP multiempresa, con lo cual podríamos especificar la empresa o indicarle que es un valor parametrizado, es decir, también podría ser parte de una expresión. Y los métodos que tenemos en este momento publicados. La publicación de un método en NAV, pues los que, si alguno de vosotros conocéis un poco el funcionamiento de NAV a nivel de desarrollo, pues es tan fácil como añadir una función, por ejemplo, en una code unit, ¿no? Realizar una serie de parámetros de entrada, una serie de parámetros de salida. ¿Vale? Aquí elegiríamos el método, pues necesitaríamos un nuevo método que sea verificar factura, ¿vale? Que simplemente pues, recibiría unos parámetros de entrada, los que tuviera definidos en la propia función en NAV, y produciría unos parámetros de salida. Estos parámetros de salida son los que podríamos utilizar, pues, por ejemplo, en la fase de validación, ¿vale? Si la quiero en la fase de validación, pues en este caso lo que tendríamos que hacer es ponerla antes de la fase de validación para producir ese dato que podemos necesitar. Bien, y bueno, yo creo que un poco a nivel general y tampoco sin profundizar demasiado, pues esto sería la visión más representativa del módulo de Coursera OCR.